aquí estamos en la siguiente parte del programa, que recuperamos un poco lo que es estas revistas de prensa positivas. Hoy no tan positiva, templada o caliente, porque vamos a hablar del cambio climático. Pero bueno, como bien sabéis los que nos seguís, noticias positivas no significa noticias amables. Y hablamos de las personas que intentan cambiar el mundo o hacer de este mundo un poco mejor, un lugar un poco mejor, quiero decir, o al menos hacer todo lo posible para que el mundo del futuro sea lo más vivible posible, que en esas estamos dentro del cambio climático. Y es verdad que aunque la situación no sea buena, no todo está perdido, hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo ya. La noticia positiva, si queréis, cuando hablamos de la emergencia climática, es que se pueden parar las consecuencias peores, hay camino, hay posibilidades de adaptarnos y de mitigar el problema. El cambio climático no es, estábamos hablando hace nada con Estrella y Susana de salud. Si hablamos del cambio climático o de la emergencia climática como enfermedad, la emergencia climática no es un infarto fulminante, sino una enfermedad degenerativa y degenerará más o menos, más lento o más rápido, mejor o peor, dependiendo de lo que hagamos. Cada medida es importante, cada pequeña acción que limite cada décima de grado es importante y por eso hay que ponernos las pilas ya. En este caso empezamos recomendando este artículo que se llama El informe de síntesis del IPCC en detalle de climática, bueno, de la plataforma web especializada en cambio climático y en clima de La Marea, que siempre hacen un trabajo excepcional y ahora que ha sido el último informe de síntesis del IPCC, pues más todavía. Y bueno, este informe, pues es que es un análisis y un resumen de estas 36 hojas, pues muy bueno. Está tremendamente bien realizado, ¿no? Bueno, el resumen del IPCC son las 36 hojas. O sea, esto es un resumen del resumen. O sea, el resumen gordo, el informe gordo son muchas más hojas. Estamos hablando de en total, de todos los informes, de los 6 informes, estamos hablando de 10.000 páginas, pero siempre se suele usar, y lo que se leen los políticos y los responsables de empresas y los que toman las medidas, son los resúmenes ejecutivos, y en este caso el resumen ha sido de 36 páginas. Bueno, empezando por lo más básico, creo que no es necesario repetirlo, pero se deja muy claro aquí en este informe de síntesis que es más que evidente que el cambio climático es una realidad, que la emergencia climática existe y es una realidad y que solamente se puede negar desde gente desinformada o un poco alucinada, si queréis, lo siento mucho, o simplemente se pueden oponer gentes que, bueno, que tengan intereses y ya ni siquiera intentan oponerse a la acción mediante el negacionismo, que ya no te lo compra casi nadie, sino mediante lo que se llama el retardismo, ¿no? Decir que es que hay otras cosas más importantes o que es que no podemos tomar medidas ahora porque son malas para la economía, etcétera. Cuando se sabe, por cierto, que si no tomamos medidas, el coste económico será evidentemente mucho mayor en el futuro, y esto es así, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más nos vamos a tener que gastar. Bueno, se dicen cosas que sí, que están claras y que ya sabemos, pero algunos datos interesantes para no abundar en lo de siempre. Bueno, que los gases que más provocan el calentamiento son primero el dióxido de carbono, luego el metano y luego el óxido nitroso, en tercer lugar, ¿vale? Eso es interesante saberlo, ¿no? No solamente eso es el dióxido de carbono, sino también el metano y el óxido nitroso. Porque además hay muchas empresas que solamente hablan de reducciones de CO2 y no tienen en cuenta otros gases que también influyen y al final hacen un poco de trampa, ¿no? Otra cuestión muy interesante, estos valores que hay en este caso sí de CO2, ahora mismo tenemos en nuestra atmósfera 415,7 partes por millón. 415,7 partes por millón, cifras de 2021. Lo mismo ahora hay más, ¿vale? 350, para que nos hagamos una idea, el límite seguro son 350, ¿vale? Estamos en valores que son superiores actualmente. Estos, repito, 415,7 partes por millón son valores que no se habían visto en al menos 2 millones de años. Así está el percal, ¿vale?
Importante, los países más vulnerables y con menos recursos son quienes más sufren los impactos y a la vez los que menos contribuyen. Esto es así de injusto y de lamentable. El 10% de los hogares con las emisiones per cápita más elevadas aportan entre el 34 y el 45% de las emisiones mundiales, mientras que el 50% inferior, el 50% de los hogares más pobres, solo aportan entre el 13 y el 15% de las emisiones. Hablar de emergencia climática también es hablar de justicia social y de equidad. Vale. Por mucho que se haga, el calentamiento global a corto plazo está asegurado debido a las emisiones pasadas acumuladas. O sea, eso que se acumula en la atmósfera, hay mucha guarrería acumulada y aunque mañana dejáramos de emitir, esa guarrería va a tardar en irse, ¿vale? Entonces, al menos está muy claro que vamos a sobrepasar los 1,5 grados de calentamiento, ¿vale? 1,5 grados, en estos momentos la temperatura respecto a los niveles preindustriales ha subido un 1,09. Bueno, pues del 1,09 o del 1,1 si queréis, que ya estamos prácticamente allí, vamos a llegar al menos al 1,5, que es el límite que decía el Acuerdo de París que no debemos sobrepasar para que no ocurran las peores consecuencias del cambio climático. O sea que la cosa está fastidiosa. En este informe muy interesante que ha hecho, o por mejor decir, en este resumen que ha hecho Climática del informe, muy interesante, también se hablan de los impactos más claros. Está muy bien si lo queréis repasar, pero tampoco quiero yo incidir en la parte catastrofista, que sí que ha subido el nivel del mar, que cada vez hay más olas de calor, más incendios, más ciclones tropicales, que está muriendo mucha más gente perdón, por inundaciones, sequías y tormentas. Incluso se están generando problemas de salud mental por las temperaturas, que hay mucha gente que vive en lugares vulnerables al cambio climático, en concreto la mitad de la población mundial, que también está afectando la economía. Bueno, cosas que sabemos, si queréis la podéis mirar allí, pero no son novedad. Y bueno, queremos enfocarnos sobre todo al temas de las soluciones, ¿vale? Que también se habla de las soluciones, no solo de los impactos y de las consecuencias que están ahí, pero se habla tanto de ello, se pone tanto el énfasis en esa parte catastrofista que creo que aquí vamos a mirar mejor a las cosas que podemos hacer para parar la parte peor del golpe. No se va a poder parar el cambio climático, pero podemos adaptarnos mejor o peor, como digo, hacer que esto no es un infarto, es una enfermedad degenerativa, pero puede generar en un grado mayor o menor, de forma más acelerada o de forma menos acelerada, dependiendo de lo que hagamos. Entonces vamos a hablar de esa ventana de oportunidad para llevar a un futuro habitable y sostenible dentro de lo que hay, si se puede conseguir, o sea, es posible. Y bueno, hay que tener claro que además la acción climática urgente también puede provocar otros beneficios colaterales, no solo ambientales, sino que también tienen otros beneficios, por ejemplo, reducen la contaminación atmosférica, favorecen la movilidad activa, por ejemplo, a pie o en bicicleta, y también la adopción de dietas saludables y sostenibles. No solo esto es bueno para luchar contra el cambio climático, sino que nos da otros beneficios para nuestra salud y para, bueno, para un entorno más amable, ¿no? Por ejemplo, una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de metano puede limitar el calentamiento a corto plazo y mejorar la calidad del aire al reducir el ozono global en superficie. Bueno, ¿qué hacer para poner en marcha esas medidas rápidas? Pues aquí, por ejemplo, te hablan en este informe de síntesis, hay que actuar, por ejemplo, sobre la energía, sobre los sistemas energéticos, reducción sustancial del uso total de combustibles fósiles. Esto está claro, hay que dejar de usar combustibles fósiles, esto está en todos los informes del IPCC y de los que no son del IPCC. Hay que acabar con los combustibles fósiles lo antes posible y hay que apostar por sistemas eléctricos que no emitan CO2, electrificación en donde sea posible y si no usar vectores energéticos alternativos, conservación y eficiencia energética también. No solamente se trata de apostar por diversificar la generación de energía, por ejemplo, citan la energía eólica, solar o hidroeléctrica a pequeña escala, sino que también es muy importante la eficiencia y la gestión de la demanda. Aprender a almacenar mejor la energía, usar mejores métodos de almacenamiento, cada vez habrá baterías más potentes y sistemas de almacenamiento más efectivos y también una mejor eficiencia energética.
No solamente se trata de acabar con los fósiles y aprovechar las renovables, sino, pues eso, más eficiencia, mejor almacenamiento, etcétera. Importante actuar sobre las ciudades, sobre los asentamientos humanos en general. Las ciudades es que son fundamentales porque bueno, se calcula que sobre todo en el futuro pues van a crecer todavía más las ciudades. Es un escenario fundamental en el que se juega mucho, ¿no? Va a ser muy importante la planificación de estas ciudades, pues precisamente la planificación del territorio urbano, del uso del suelo para lograr una ciudad más compacta, ¿no? Por ejemplo, la proximidad de empleos entre los empleos y los hogares, el apoyo al transporte público y la movilidad activa, por ejemplo, a pie o en bicicleta. Todas estas cosas que están ahora muy de moda por toda esta conspiranoia que ha habido sobre el tema de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que yo no entiendo quién pueda estar en contra de una ciudad más sostenible, con mejores servicios públicos, donde no tengas que tardar una hora en llegar a tu puesto de trabajo. No sé, me parece que es un modelo muy interesante y bueno, pero bueno, si estás con la conspiranoia, se puede, bueno, si hay conspiranoicos hasta que dicen incluso que no existen los pájaros, pues ellos verán, ¿no? En fin, también va a ser muy importante la modernización y el uso eficiente de los edificios en los que también hay que hacer una rehabilitación y una adaptación energética para, bueno, pues también más eficientes, las energías renovables, etcétera, ¿no? Cambiar también lo que es el consumo de energía y materiales, sustituir materiales, todas estas cuestiones, ¿no? La electrificación en combinación con fuentes de bajas emisiones, todas estas cuestiones que hay que hacer con los edificios y con las infraestructuras urbanas, sin lugar a dudas, ¿no? Luego también te habla este informe de que es necesaria una conservación, una mejor gestión y una restauración de bosques y otros ecosistemas. Bueno, ha habido este acuerdo para la biodiversidad, la recuperación de la biodiversidad, al menos el 30% de los espacios naturales para 2030, y esto también tiene que ver con el cambio climático y se quiere hacer hincapié en esto. Es muy importante hacer hincapié en estas cuestiones, reducir la deforestación, acabar con la deforestación, sobre todo en las regiones tropicales. Dicen que es la acción que más ayudaría dentro de este ámbito en concreto de la recuperación de ecosistemas. Como digo, acabar con esta deforestación sería fundamental para actuar frente al cambio climático. También tiene una gran capacidad, un gran potencial de mitigación los cambios a dietas saludables que priorizan los vegetales frente a la carne y la reducción del desperdicio alimentario. Hay que intensificar la agricultura sostenible para reducir la conversión de los ecosistemas y las emisiones de metano y óxido nitroso. Recordemos que el metano tiene mucho que ver bueno, con la ganadería, con las vacas y estas cosas, ¿no? O sea, que cuanto menos cabaña de vacuno, de ovino, de bovino, pues habrá menos problema con el metano. Y también el óxido nitroso tiene que ver con el uso de determinados tipos de fertilizantes y productos fitosanitarios que también se reducen si hablamos de agricultura ecológica. Es vital conservar de manera eficaz y equitativa entre el 30 y el 50% de las zonas terrestres y también de agua dulce y oceánica, incluidos los ecosistemas actuales casi naturales. Renaturalizar. Renaturalizar y conservar los ecosistemas. De esto se va a hablar cada vez más, ¿no? Bueno, también se habla en este informe de la importancia de reforzar los programas de salud pública relacionados con enfermedades sensibles al clima, aumentar la resiliencia de los sistemas de salud, mejorar la salud de los ecosistemas, mejorar el acceso al agua potable, reducir la exposición de los sistemas de agua y saneamientos a las inundaciones, mejorar los sistemas de vigilancia y alerta temprana, desarrollar vacunas, mejor, porque también va a haber enfermedades que lleguen por el cambio climático. Incluso se dice que no con el cambio climático, pero el COVID muchas voces científicas lo vinculan a una mala gestión de los ecosistemas, ¿no? Esos ecosistemas que son barreras naturales contra virus que nos cargamos, ¿no? Por eso va a ser importante desarrollar vacunas, también mejorar el acceso a la salud mental, que también hay trastornos de salud mental relacionados con una mayor temperatura, planes de acción de salud térmica que incluyan sistemas de alerta temprana y respuesta. Muy interesante, no lo dice aquí literalmente, pero hay que crear refugios climáticos en las ciudades, ¿no? No tiene sentido que en ciudades que son islas de calor, encima las llenamos hasta arriba de hormigón, encima quitamos los árboles y quitamos zonas de sombra. Eso no se hace. En Madrid, donde vivo yo, pues ahí están
Esos proyectos como la Puerta del Sol, que se están remodelando y es todo hormigonazo, o esta idea que tienen de talar los árboles de Madrid-Río, ¿no? Para meter una nueva estación de metro, además en un trazado que no, y en un proyecto, en una ubicación que no quieren los vecinos, pero bueno, lo quieren meter ahí, de momento se ha paralizado, pero está claro que como cuando pasen las elecciones y siguen gobernando los mismos de ahora, está claro que los árboles de Madrid-Río, árboles de más de 60 años, pues lamentablemente van a caer. También interesante que estas medidas para luchar contra la emergencia climática son, como digo, tienen efectos colaterales en el sentido de que se consiguen otros beneficios. Por ejemplo, favorecen la igualdad, la inclusión, digamos, el desarrollo tecnológico y la cooperación internacional. De hecho, el IPCC dice que hay que dar prioridad a la equidad, la justicia climática, la justicia social, la inclusión y los procesos de transición justos, para permitir acciones de adaptación y mitigación ambiciosas y un desarrollo resistente al clima. Necesaria la participación en estos procesos, participación significativa, además, en estos procesos, no solamente de la ciudadanía de las grandes ciudades, sino también del conocimiento indígena, el conocimiento local y, por supuesto, el conocimiento científico. Hay que suprimir las subvenciones a los combustibles fósiles, está claro, es evidente. Si tenemos que acabar con los combustibles fósiles, pues también con las subvenciones. Bueno, el IPCC también señala que las vulnerabilidades y los riesgos climáticos suelen reducirse mediante leyes, políticas, procesos participativos e intervenciones cuidadosamente diseñados y aplicados, procesos participativos e intervenciones que abordan las desigualdades específicas del contexto, como las basadas en el género, la etnia, la discapacidad, la edad, la ubicación o los ingresos. Muy importante todo esto, ¿no? Importante también financiación, tecnología y cooperación internacional. Hay suficiente dinero en el mundo para abordar los problemas de mitigación y adaptación, pero hay intereses económicos que no están dispuestos a ello. Es decir, que gran parte depende de la voluntad política y de la cooperación política. Y dice también el IPCC, y con esto termina el artículo de climática, que es necesario multiplicar hasta por 6 los niveles actuales de inversión para esta década. Bueno, y terminamos hablando de un tema de actualidad, muy de actualidad, de rabiosa actualidad, porque tal que hoy, a las 6 de la tarde, ¿vale? Se han manifestado pues la gente de los colectivos climáticos frente al Congreso, porque hoy empezaban las declaraciones de los científicos y científicas de Rebelión Científica, que el pasado año se manifestaron en las puertas del Congreso para demandar una acción contundente a los políticos. Y hoy, además de esta concentración que había, que no sé si seguirá, son las 6, era las 6 de la tarde, quiero decir, cuando empezaba, son las 8, lo mismo sigue habiendo gente ahí. Pero aparte de eso, hoy ha vuelto a haber otra acción tiñendo tiñendo el Consejo, el Congreso, ay Dios mío, tiñendo el Congreso de los Diputados de rojo otra vez, hoy, igual que se hizo el año pasado en abril, acción por la que decíamos hay gente que ha empezado hoy a declarar en los juzgados, pues hoy se ha hecho exactamente lo mismo, ¿vale? Por gente, además algunos de los participantes ya están imputados por esa protesta del pasado año, pues da igual, han vuelto a reincidir, lo han vuelto a hacer hoy. Es un acto que claramente demuestra que van a insistir en su desobediencia pacífica y en su lucha. Aquí lo podéis ver en el Twitter, volvemos al Congreso, el día que empiezan las declaraciones ante el juez por la acción del Congreso de los Diputados de hace casi un año, volvemos a pintar de rojo el Congreso, lo han vuelto a pintar de rojo junto a Futuro Vegetal y Extinction Rebellion. Muy interesante esa unión de todos los colectivos de activistas climáticos que funcionan como un cuerpo solo, y eso es emocionante y ejemplarizante para otros colectivos y otras fuerzas que se supone que están a favor de la mejora de la sociedad y que defienden valores progresistas, si queréis, o de avance, y que no hacen nada más que pelearse entre ellos. Puya al margen, pues vamos a ver, parece ser que no hay. Vamos a ver si que hay aquí. No parece que haya mucho sobre la manifestación. En una concentración. Era una concentración, ¿de acuerdo? Ante el Congreso, y no parece que haya, por lo menos en la red de Rebelión Científica, mucha cosa. Bueno, sí que veo aquí unas declaraciones de hace una hora.
aquí de Alberto Coronel. Alberto Coronel, bueno, ha participado en alguna de las tertulias con nosotros aquí en Noticias Positivas. Pero bueno, parece que ya esta manifestación, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, tiene pinta de que no hay muchas novedades. ¿Habrá en el Instagram de ellos algo? No lo sé, vamos a mirarlo. Por curiosidad, a ver si hay novedades o si ya ha terminado. Porque claro, están en tiempo real todo. Estamos hablando de que la concentración ha sido a las 6 de la tarde en defensa de estas personas procesadas desde que fueron detenidas en abril del pasado año, en defensa de ellas y contra la crimen. Vamos, claramente hablan de criminalización de los movimientos de activistas climáticos, ¿no? Pero vaya, es todo tan en tiempo real que no parece que ahora mismo haya muchas novedades y ya nos enteraremos de lo que ha pasado ahí. Vamos a mirar por si acaso. A ver Futuro Vegetal, que son muy activos en redes. De hecho, aquí nos han retuiteado porque hemos estado siguiendo el tema y moviéndolo. Parece que la concentración de las 6 de la tarde no ha tenido que acabar ya y no ha dado más allá de que luego veremos. Me imagino que todavía es pronto porque están las imágenes públicas, pero bueno, acabarán llegando. Estar atentos a las redes sociales de Futuro Vegetal, de Rebelión Científica, de Extinction Rebellion, para que publiquen, bueno, pues para ver cuándo publican las novedades. Aquí está el artículo que lo hemos publicado en nuestra web, en noticiaspositivas.es, en el que hablan de esto. Nos comentamos tanto la última hora, esta nueva protesta, esta vuelta al Congreso de los Diputados para volver a teñirlo de rojo. Insistimos que esta acción, como la del año pasado, se ha usado igual con los mismos parámetros de no causar daño alguno sobre el patrimonio. Realmente hablan de pintura, pero saben pintura entre comillas. De hecho, lo entrecomillan porque no es pintura, es lo que usaron. Y creo que en esta acción de esta mañana, igual que la de hace un año, era remolacha, era agua de remolacha que se seca, vamos, se pega un manguerazo y se quita. Es decir, que no hay un daño real sobre el patrimonio, ¿vale? Y eso ha vuelto a suceder hoy. Entonces, no hubo daño al patrimonio, no hubo daño al Congreso hace un año y tampoco lo va a haber ahora. Entonces, bueno, pues simplemente desde Noticias Positivas queremos estar al loro de todas estas cuestiones porque si esto no aparece en prensa, si no hablamos de estos chavales y chavalas, de estos activistas y científicos y científicas, pues ahí sí que va a caer un castigo desproporcionado sobre ellos. Castigo que no veremos a las eléctricas y a las petroleras que a veces han financiado el negacionismo, incluso aunque supieran que era mentira, o que a veces son condenadas, por ejemplo, bueno, pues por cláusulas abusivas a sus clientes, por cambiar condiciones a sus clientes sin abusar, vamos, perdón, precisamente cambiar las condiciones a los clientes sin avisar o abusando, o las dos cosas, quiero decir, ¿no? Hay un montón de multas a las eléctricas. La CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, se ha hinchado a poner multas a veces muy cuantiosas de cientos de miles de euros, que juntas estas multas son millones y millones de euros contra todas las eléctricas y las petroleras. A veces se las ha llegado a multar incluso o sí, desde en Galicia pasó que se multó a una confederación hidrográfica, ya creo que fue a Naturgy y a Iberdrola. Vamos a mirarlo, creo que fue. Esto es interesante. Sí, la Junta multa al gobierno, Naturgy y Iberdrola por el vaciado de embalses. Vacían más de los que deben porque así consiguen electricidad más barata y eso lo hacen a pesar de que cada vez llueve menos, ¿no? Quiero decir, ¿por qué hablo de todo esto? Porque estas empresas eléctricas, este oligopolio eléctrico, estas empresas de la energía, de los combustibles fósiles también, pues están todo el rato haciendo cosas ilegales.
atropellándonos a los consumidores o llegando a acuerdos que vulneran la competencia, que también se da. Y me hace mucha gracia porque luego llegan los opinólogos y los tertulianos de los medios grandes y se indignan y se muestran súper escandalizados por estas acciones de desobediencia pacífica, ¿no? Y estábamos hablando de gente que trabaja en medios de comunicación financiados por estas empresas eléctricas, estas empresas energéticas, estas petroleras que meten mucha pasta en estos medios de comunicación. Y no les veo a estos opinólogos financiados y patrocinados por estos sectores contaminantes decir, no, voy a rechazaros porque hacéis cosas ilegales y encima habéis fomentado el negacionismo y habéis hecho lo posible para impedir que se tomen medidas contra el cambio climático y encima hacéis cosas que son ilegales. No. Contra esos peces gordos no. Pero contra estos chavales y chavalas sí que hablan de que están haciendo cosas ilegales y que eso no se puede permitir. Es curioso, es curioso. En fin, desde aquí nuestro mensaje de apoyo desde Noticias Positivas y desde también en mi nombre personal como persona humana, no solo como periodista, sino como ser humano, Daniel Jiménez, mi apoyo a estos colectivos. Si no hubiera sido porque ella había quedado para esta entrevista con Estrella y Susana, pues podría haber estado hoy perfectamente esta tarde manifestándome en el Congreso y espero estar en alguna de ellas. La vida del freelance es muy liosa, estamos hasta arriba de cosas que hacer y es así de complicada. Pero bueno, si no podemos estar allí en persona, por lo menos ayudar a difundir y que se sepa. Porque que se sepa va a ser muy importante para que a esta gente no la criminalicen y no abusen de ella con todos los poderes del Estado contra esta pobre gente inocente que está en el lado bueno de la historia, ¿no? Dentro de unos cuantos años esperemos que empiece a cambiar la cosa, porque si no cambia se va a sufrir mucho, ¿no? Y desde luego ahí se va a señalar con el dedo a quienes impidieron que se hicieran las cosas que se tenían que hacer, ¿no? Y en este caso, estos activistas climáticos, estos científicos, estos universitarios, toda esta gente están en el lado bueno de la historia y los que están impidiendo que se tomen las medidas contra la crisis climática son los que van a ser señalados con el dedo. Y lo van a ser igualmente aunque mañana hubiera un cambio de rumbo radical y se hiciera lo que se tiene que hacer, porque no nos vamos a librar de algunas consecuencias del cambio climático. Podemos librarnos de las peores, pero ya sabemos, como he dicho antes, repasando el resumen de climática, que a 1,5 grados vamos a llegar. Y eso supone sobrepasar algunos umbrales, algunos límites que nos van a provocar, pues eso, más horas de calor, más eventos extremos, más sequías. O sea que el futuro en todo caso va a ser más difícil que el presente, puede ser mucho y muchísimo más difícil si no actuamos y señalaremos con el dedo por ello, por este futuro más difícil, no a esta gente, a estos activistas que están en el lado bueno de la historia, sino a estos criminales auténticos que están al frente de grandes empresas que financian medios de comunicación que muchas veces se venden y se postran ante el poder económico, lamentablemente. Pues bueno, con esta arenga y con este mensaje de apoyo terminamos este programa. La próxima semana no habrá programa de noticias positivas, volveremos después de Semana Santa. Simplemente os deseo que paséis unas buenas vacaciones, que podáis desconectar y que recarguéis pilas y recargued pilas para una primavera que espero que sea una primavera de movilización a favor de ese mundo mejor que tenemos que hacer lo posible entre todas y todos. Si te ha gustado este programa, pues simplemente te pido que le des like, que lo compartas en redes sociales. Y nada más, me despido y simplemente decirte, como siempre, que cuando nos volvamos a ver, después de la Semana Santa, simplemente que hasta ese momento, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao!